práctica acerca de la evaluación de la fertilidad del reproductor. Sí, entonces, esta es una práctica que se debe hacer necesariamente. Sobre todo, bueno, en todas las especies se la hace, ¿no? Pero en las especies que más se practica es en especies de producción, en toros, en caballos, en ovinos, en caprinos, y también se la realiza en perros, ¿no? En caninos que son destinados para la reproducción. Entonces, el análisis de fertilidad tiene como objetivo justamente eso, conocer la fertilidad que tienen los reproductores. Y para conocer la fertilidad, ¿qué necesito evaluar? El semen, exactamente, eso es lo que vamos a evaluar. El semen, ¿en qué características? ¿Sí? Entonces, primerito, macroscópicas. Sí, entonces vamos a determinar características macro, que yo puedo verlas. ¿Como cuáles? Primerito, el volumen. Sí, eso es lo primero, en mLs. Vamos a, en este caso, bueno, ya vamos a ver las diferentes vaginas artificiales y métodos de colecta. Sí, pero en algunos casos nosotros ya tomamos la muestra en tubos graduados, en donde yo ya veo y sé el volumen. En el caso de los equinos y de los porcinos, no, porque el semen hay que filtrar. ¿Sí? A diferencia de otras especies, los equinos y los porcinos eyaculan en fracciones, no en una sola fracción. Los equinos eyaculan en dos fracciones, ¿sí? Tienen una fracción de gel y una fracción rica, es decir, la que contiene espermatozoides. Y el gel funciona como un mecanismo de limpieza de la uretra, ¿no? Al final de que termina la eyaculación, el equino con este gel lo que hace es ir desinfectando toda la uretra para que no existan posteriores infecciones. El porcino eyacula en tres fracciones. Una primera fracción que es bastante acuosa, que es preeyaculado. Después viene la fracción rica, que es la que contiene los espermatozoides. Y finalmente el gel, ¿sí? Que en los porcinos se conoce como tapioca, ¿sí? Porque tiene un aspecto muy parecido a la tapioca. No sé si es que han visto. Sí, es muy similar. Entonces, esa es la diferencia entre especies, ¿no? Caninos eyaculan en una sola fracción, toros eyaculan en una sola fracción, ovinos y caprinos en una sola fracción. Camélidos eyaculan por goteo, ¿sí? Como les había dicho, pero igual en una sola fracción. Entonces, en los macroscópicas, volumen, color, olor, pH. Sí, son los aspectos que vamos a evaluar para la fertilidad. ¿Qué color debe ser el semen? Blanco cremoso, ¿sí? Mientras más cremoso sea, quiere decir que tiene más espermatozoides, ¿sí? Y mientras más lechoso sea, quiere decir que tiene menos espermatozoides, ¿sí? Entonces, debe ser un color crema. Colores que descartamos. Amarillo. Quiere decir que se ha mezclado con orina, ¿sí? Al momento de la eyaculación no estuvo bien vaciada la uretra y se mezcló con orina. Descartado. Otro color que descartamos, rojo, quiere decir que se mezcló con sangre por alguna infección, tal vez algún golpe, lastimadura, etcétera, que ocasionó que se mezcle con sangre. Descartado. Verde. De igual manera, por alguna infección, a veces hay ya pus a nivel del aparato reproductor y se vuelve verde. Sí, estos son los colores principales, ¿no? Que se descartan. Pero si es que vemos igual un color anaranjado, medio rosado, igual, descartado. ¿Sí? Colores puede ser un poco translúcido, como es el caso de los equinos, como ya lo vamos a ver hoy. Blanco lechoso o blanco cremoso. ¿Sí? Son los colores normales. Olor, ¿a qué huele? ¿A qué creen ustedes que debería oler? A nada, exactamente. ¿Sí? No huele a nada. O por lo menos no tiene un olor desagradable. ¿Sí? Los equinos tienen un olor bastante fuerte, ¿sí? En el material seminal, ya le van a oler, pero no es desagradable. ¿Sí? Esa es la ventaja. Ingeniero Jonathan.
Sí, entonces esa es la ventaja, ¿no? Que a pesar de que tiene este olor que es bastante fuerte, no es desagradable. Igual, olores que descartamos, olores desagradables, ¿sí? Cuando huele a podrido, cuando huele a orina, de igual manera, pues descartado, ¿sí? El pH, ¿cuál es el pH normal que debe tener el semen? Más o menos, ¿cuánto creen ustedes que será? 7, bueno, se puede llegar al 7, ¿sí? Pero normalmente está entre 6,5 y 6,8, ¿sí? Ese es el pH normal que tiene el semen. Cuando tiene 7, bueno, no hay mayor inconveniente, ¿no? Pero lo normal es 6,5, 6,8, ¿sí? Esos son pHs normales. Esto vamos a analizar macroscópicamente. Ahora, microscópicamente. Primerito vamos a analizar motilidades o movilidad, ¿sí? Entonces, los movimientos espermáticos se evalúan en dos condiciones: movimiento en masa o en el total de la muestra, y movimiento individual, es decir, una motilidad individual de cada uno de ellos. Sí, primerito, motilidad masal o en masa. Esta se evalúa en puntos, del 1 al 5. Esto nosotros vamos a ver como remolinos, ¿sí? Como que se forman olas en el eyaculado. Lo vamos a ver con un objetivo de 4X sin cubre objetos, ¿sí? Entonces ponemos una microgota con una micropipeta en una plaquita portaobjetos, no colocamos un cubre objetos y con el objetivo de 4X observamos. ¿Qué vamos a ver? Remolinos, ondas que se forman en los espermatozoides. Mientras más vigorosas sean esas ondas, más alto es el puntaje, ¿sí? Entonces igual ya vamos a ver algunos ejemplos, etc. Motilidad individual o movimiento individual. Esto se evalúa en porcentaje, ¿sí? Del 0 al 100. Con el objetivo de 10 o de 40X. Y aquí ya se pone cubre objetos. Entonces igual ponemos una gotita, una microgota, un cubre objeto, objetivo de 10 o de 40X, de preferencia el de 10X, y observamos. ¿Qué vamos a ver? El movimiento de los espermatozoides de forma individual. ¿Cómo deben moverse los espermatozoides? Ya, sí, pero en círculos, para atrás, para un lado, recto, exactamente. Sí, entonces vamos a ver cómo los espermatozoides se mueven y tienen un movimiento progresivo, ¿no? Sí, se mueven en una sola dirección. Por ejemplo, nosotros en el campo, que lo vamos a ver así en el microscopio, vamos a ver que se mueven en esta dirección. Está perfecto, ¿sí? Nosotros vemos y les vemos que se está moviendo en esa dirección. En cualquier dirección que se muevan, ¿sí? Con que se muevan en una dirección están bien, ¿sí? En una misma dirección. No queremos que existan espermatozoides muertos, sin movimiento, que se muevan en círculos, que se muevan hacia atrás, etc., ¿sí? Sino en una misma dirección. Y mientras más rápida sea la velocidad, más puntaje le vamos a dar, ¿sí? Entonces, esa es la motilidad individual. Vamos a determinar la concentración espermática. Para la concentración espermática nosotros vamos a utilizar una cámara de Neubauer, ¿sí? Una cámara de conteo celular. Me imagino que ustedes ya le conocen. Aquí se cuentan glóbulos rojos, ¿no? Para hacer análisis sanguíneos. Sin embargo, en este caso la vamos a utilizar para contar espermatozoides, ¿sí? Entonces, en primer lugar, para realizar el conteo en la cámara de Neubauer, nosotros hacemos diluciones. No ponemos semen fresco porque es imposible contar. Cada una de las especies tiene su factor de dilución. ¿Sí? En el caso de los bovinos, el factor de dilución es 1/200. En equinos y porcinos es 1/100. Ovinos y caprinos, 1/400. ¿Sí? Son los factores de dilución para determinar. Equinos y en caninos también se utiliza 1/100. ¿Sí? Equinos, caninos, porcinos, 1/100. Caprinos y ovinos, 1/400. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Cogemos la calculadora, dividimos, por ejemplo, 1 dividido para 100, 0,01. Esto multiplicamos por 1000, son 10.
Es decir, que en 1 mililitro de agua yo voy a poner 10 microlitros de semen. Y ahí tenemos una dilución 1:100. Y lo mismo hacemos con todas. 1 dividido para 400 por 1000 y yo sé en 1 mililitro de agua cuántos microlitros debo poner de semen fresco. Diluimos, colocamos en la camarita de Neubauer y vamos a contar 5 cuadros. ¿Sí? Entonces la cámara de Neubauer tiene una forma, tiene una cuadrícula. Sí, es más o menos así. ¿Qué cuadros vamos a contar? Extremos y cualquiera del medio. ¿Sí? Esos son los cuadros que vamos a contar. ¿Cuántos espermatozoides hay en cada uno? Una vez que contamos, sumamos. Y esa sumatoria es la que vamos a poner y aplicar acá en la fórmula. Entonces, ¿cómo calculamos el número de espermatozoides contados? Por 5, por 10, por 1000 y por el factor de dilución. ¿Sí? Entonces, si contamos 90 espermatozoides, 90 por 5, por 10, por 1000, y si es el caso de los equinos, el factor de dilución es 1:100 por 100. Si es que son bovinos, por 200. Si es que son ovinos y caprinos, por 400. Y aquí calculamos la concentración en millones de espermatozoides por mililitro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a calcular en la concentración espermática. Y también podemos calcular la viabilidad. Esta de aquí se calcula en porcentaje. ¿A qué hace referencia la viabilidad espermática? ¿A cuántos espermatozoides están viables en el eyaculado? Eso se hace en conjunto con evaluación de motilidad individual. Entonces yo veo que hay un cierto porcentaje de muertos y pues según eso veo cuántos están vivos, ¿no? En el campo, por ejemplo, es que yo tengo un 20% de muertos, quiere decir que tiene el 80% de viabilidad, ¿sí? Todos estos análisis, como ustedes ven, son subjetivos, ¿sí? Es decir, dependen de la persona que esté evaluando. Existen equipos específicos para hacer esto ya de forma automática, ¿sí? Ya estamos en proceso de adquisición de uno para la facultad, son costosos. Cuando vayamos a Cuenca, en la Universidad de Cuenca, ahí tienen el sistema CASA, se llama, ¿no? Entonces, ese sistema es lo mejor de lo mejor, pero el precio también es lo mejor de lo mejor, ¿sí? El sistema CASA cuesta, solamente el microscopio con una platina y el software cuesta casi $70,000, ¿sí? Entonces es bastante costoso. El que nosotros estamos adquiriendo es un sistema CASA portátil que cuesta $10,000. Entonces, para una persona que se dedica a esto y trabaja en campo, imagínense una inversión de $10,000, ¿no? Para hacer este tipo de análisis que lo podemos hacer de forma subjetiva, ¿sí? Entonces, estos equipos más se utilizan en investigación. Con que nosotros hagamos estos análisis de aquí, nosotros ya tenemos un reporte de fertilidad, ¿sí? Podemos hacer otro análisis más específico que se llama morfoanomalías, en donde vemos la forma de los espermatozoides. Esto lo vamos a hacer en el laboratorio, ¿sí? No aquí porque necesitamos más tiempo. En donde se cuentan igual cuántos espermatozoides tienen colas dobladas, no tienen cola, colas en forma de látigo, etc. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a realizar el día de hoy, ¿sí? Vamos a hacer la evaluación, en este caso, de un reproductor equino. Ahora, para la colecta de semen nosotros utilizamos vaginas artificiales. Se pueden utilizar electroeyaculadores, en la especie bovina, sobre todo en toros, pero con más frecuencia se utilizan vaginas artificiales, ¿sí? Entonces, estas dos de aquí son vaginas artificiales de bovino, ¿sí? Para toros. Una es más larga que la otra, pero las dos son para toros. Dependerá de las razas, etcétera, para saber cuál utilizar. Esta de acá es una vagina artificial para ovinos y caprinos. Y esta de aquí es una vagina artificial para caballos, ¿sí? Entonces, cada una de ellas, como ustedes ven, es particular, ¿no? Tiene sus particularidades. Además, cada vagina artificial tiene esto, que es una camisa
la cual irá adentro. Ya vamos a armar la vagina artificial. ¿Sí? Esta es la camisa para los bovinos. Esta de aquí es la camisa para los ovinos y caprinos. Y esta de acá es la camisa para los equinos, ¿no? ¿Sí? Entonces es mucho más grande. ¿Por qué será más grande y de esta forma la vagina artificial de los equinos? ¿Qué características tiene el pene en los equinos, a diferencia de otras especies? El tamaño. Pero ¿y por qué ese tamaño? Tiene una característica anatómica, fisiológica. Especies como los bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, tienen un pene de tipo fibroso, es decir, no aumenta su tamaño. La erección en ellos se da por la contracción y relajación de un músculo, ¿sí? Que está justamente en una flexura que se llama flexura sigmoidea, y cuando el animal se pone en proceso de monta, esta flexura se estira y eso ocasiona que el aparato reproductor salga en erección, pero no aumenta de tamaño, ¿sí? Entonces la flexura prácticamente de lo que está en S se estira y eso ocasiona que exista una erección. Mientras que los equinos y los caninos tienen un pene músculo fibroso, es decir, se llena de sangre, se expande. Y por esa razón, las características en la vagina artificial. ¿Sí? Entonces eso es características igual de cada especie, ¿no? Y también tenemos estos conos recolectores, ¿no? Este de aquí es un cono colector para bovinos. Aquí abajo irá el tubito, que es un tubito Falcon. Son estos tubos de aquí, ¿sí? Tubos graduados, que me permiten a mí ver el volumen. Estos se utilizan tanto en bovinos como en ovinos, ¿no? Y caprinos. Este es el cono recolector de ovinos y caprinos. Igual aquí irá el tubo Falcon y para la colecta. Y en los equinos se utilizan estos termos colectores, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí se colectará el semen, después habrá que filtrarlo. Hay filtros ya que se colocan aquí adentro automáticamente, o si no, utilizamos filtros específicos para semen, como es el caso de hoy, ¿no? Sí, vamos a utilizar estos filtros de aquí, que son específicamente para semen, ¿no? No son filtros, papel filtro ni nada de eso, sino son justamente para filtrar semen, ¿no? Y además de la camisa, en el caso de los equinos, también se utilizan estos protectores de aquí, ¿no? Que se llaman liners, ¿sí? Que funcionan como una protección para la camisa y para evitar contaminaciones, ¿sí? Entonces ya vamos igual a aprender a armar cada una de las vaginas artificiales. El agua que ingresa, ¿no? Aquí en la vagina artificial nosotros tenemos esta válvula, ¿sí? En este caso es esta válvula de aquí. En las otras la válvula es diferente, pero todas las vaginas artificiales tienen esta válvula, ¿no? Por aquí entra agua y aire. ¿Cuál es el objetivo? Que mantenga una temperatura y presión, ¿sí? Para que simule el tracto reproductor de la hembra. El agua que entra a la vagina artificial debe estar entre 55 y 60 grados, ¿sí? Esa es la temperatura. En la sierra, cuando nosotros hacemos colectas en la costa o en la Amazonía, es menor la temperatura, está entre 45 y 50 grados, porque el agua no se enfría tan rápido, ¿sí? Entonces aquí, en cambio, el agua se enfría más rápido. El objetivo es que al momento de la colecta el agua esté en 42 grados, ¿sí? A esa temperatura debe estar el interior de la vagina artificial. Y la presión igual se la regulará según el macho. Por ejemplo, en toros hay machos que necesitan más presión, otros necesitan menos presión, etc. Sí, habrá que conocerles también a los machos. Se arma la vagina artificial, el recipiente colector, en este caso sea tubo, sea termo, siempre tiene que estar aislado de los rayos solares y se procede a hacer la colecta. ¿Sí? Entonces ya vamos a ir a colectar, ahí para que ustedes puedan ver, ¿no? Me gustaría que uno de ustedes haga la colecta. ¿Quién se anima? Sí, ya. Pues ya le voy a explicar cómo se hace para que pueda colectar, ¿sí? En el caso de la especie equina es un poco más peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque... No, pero hay que tener un poquito más de precaución. ¿Y por qué? Porque ya vamos a ver, ¿no? Los caballos son muy briosos, al momento que van a montar, manotean,
Las yeguas también se mueven, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener un poquito más de consideraciones en ese aspecto para evitar cualquier accidente, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo se demora en eyacular totalmente? ¿El caballo? Aproximadamente 1 minuto máximo. Sí. ¿Perdón? Tiene que estar en la vagina. Claro, al momento que se hace la colecta, la persona que está colectando en primer lugar, el macho va a montar. Lo que se hace es tomar el pene, desviarlo del aparato reproductor de la hembra y colocarlo en la vagina artificial. Sí. Sí, ¿verdad? Una vez que el macho comienza a eyacular, pues prácticamente lo que hace es movimientos, no saltos. Entonces, durante todo ese tiempo hay que estar con la vagina artificial prácticamente sujetándola, ¿no? Y al momento que el macho ya se comienza a bajar, lo que vamos a hacer es liberar la presión y el agua, soltando esta válvula, ¿sí? Soltamos esto y todo el agua y la presión cae. Y de esa forma el semen se colecta en el termocolector, ¿sí? Entonces es como se realiza, ¿no? En los toros la eyaculación se demora 5 segundos, menos también, ¿sí? Suben y dan el salto del riñón y se bajan, ¿sí? Eso es todo. En los ovinos y caprinos igual, pero en caballos se demoran un poquito más, ¿no? En perros también se demora un poquito más. La extracción en perros es de forma manual, ¿sí? Ya vamos a hacer también en esta especie, se lo hace mediante masturbación. Y en cerdos se hace con la presión de la mano igual, ¿no? ¿Sí? Se presiona el glande del aparato reproductor y de esa forma se estimula a la eyaculación, ¿sí? Entonces, cada especie también tiene ciertas características, ¿no? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Y, por ejemplo, si existe alguna falla, ¿qué tiempo produce otra vez la nueva eyaculación del caballo? Ya, si es que existe alguna falla, por ejemplo, ¿no? Puede haber el caso que no haya mucha experiencia, o bueno, algo falló por ahí y el macho le montó a la hembra, ¿sí? Se puede hacer una nueva monta. En caballos es un poco difícil, pero en toros sí se pueden hacer nuevas montas después de unos 5 o 8 minutos. En caballos muy difícilmente vuelven a montar, ¿no? Tocaría esperar unos 8 días para volver a hacer una nueva monta, ¿no? Pero en toros ahí sí no hay problema, eso sí se les puede dar una nueva monta, ¿no? Pero en caballos sí es medio delicado el tema, sí es una especie que tiene ciertas particularidades. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto cuesta? Hacer análisis de fertilidad por lo general cuesta $25, ¿no? El análisis, ¿sí? Que incluye un reporte, todo el proceso, etc. ¿Sí? Entonces, esto de aquí se hace previo a realizar, por ejemplo, una congelación de semen, ¿sí? Entonces, antes de congelar el semen, se le hace un análisis de fertilidad y con eso se sabe cómo está. Si es que está bien, se congela. Si no, se les da algunas recomendaciones para que mejore la calidad espermática, ¿no? Sí, entonces es lo que cuesta. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces ahí sí, manos a la obra. Sin guantes van a ser. A diente. Estás mal.